Desde el Colegio de Ciencia Política y Sociología de Aragón hemos organizado este proyecto al objeto de que los sociólogos y politólogos y politólogas de Aragón pues vayan dando a conocer sus proyectos de todo tipo, proyectos sencillos en los que están trabajando, de máster, de posgrados ya consagrados y grandes proyectos. Y hoy empezamos, le damos las gracias a Sofía porque se ha lanzado a la aventura y empezamos con Sofía Jiménez Castillón, que nos hablará de externalización y mercantilización de las tareas de cuidados en Zaragoza mediante la contratación de empleo doméstico. Vale, pues, buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Sofía Jiménez Castillón, como bien has dicho, Fernando. Soy socióloga y formo parte del colegio desde hace ya unos añicos, no me acuerdo cuántos, pero ya bastantes. Estudié en la Complutense en Madrid hace también bastante tiempo y ahora estoy viviendo aquí en Zaragoza ya desde hace más de casi 17 años. Bueno, yo he sido invitada a esta primera sesión, lo cual os agradezco enormemente. Para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotras y vosotros, y hoy he sido invitada precisamente para hablar sobre la investigación que presenté el año pasado para mi trabajo fin de máster sobre empleo de hogar y de los cuidados en Zaragoza. El máster que hice fue el de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de aquí de Zaragoza. Entonces, en primer lugar, voy moviendo el PowerPoint. En primer lugar, me gustaría contaros qué fue lo que motivó mi elección del tema de estudio, es decir, por qué elegí el tema del empleo de hogar y de los cuidados. Pues fue mi interés ya desde hace muchos años por el tema de los cuidados, es decir, todas estas actividades cotidianas que permiten el sostenimiento de la vida. También por la necesidad que creo que sigue habiendo de visibilizar la importancia social que los cuidados ocupan en nuestra sociedad. Y también porque creo que es necesario reclamar y seguir reclamando que los cuidados sean un asunto de primer orden para las políticas públicas, cosa que, en mi opinión, y la de todos, no ocurre en la actualidad. Aunque aquí sí que me gustaría hacer un inciso, y es que sí que es cierto que en estos momentos, como consecuencia del impacto de la COVID-19, pues nos hemos encontrado ante una situación insólita, y es que para afrontar la crisis sanitaria, el Gobierno ha decidido, aunque sea temporalmente, priorizar las actividades reproductivas y las de cuidados por encima de la acumulación de capital con el fin de salvaguardar la vida de las personas. Efectivamente, esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo ha puesto de relieve qué trabajos son esenciales porque no pueden dejar de hacerse y cuáles no. Y entre esos trabajos considerados esenciales están indudablemente los trabajos de cuidados, porque son los que son la base de nuestra sociedad, son los que sostienen la actual organización social. Aunque contradictoriamente, la gran mayoría de esos trabajos, muchos de ellos, como el empleo de hogar, como la limpieza las que hacen la limpieza en los hospitales, las trabajadoras de las residencias de ancianos o las cajeras de los supermercados, o el empleo de hogar, pues todos esos trabajos suelen ser los más precarios, los peor remunerados, los más feminizados y, en el caso del empleo de hogar, los más racializados, ¿no? Otro de los motivos por los que elegí el tema de estudio es porque formo parte de la Asociación de Trabajadoras de Hogar y de los Cuidados de Zaragoza, que es una asociación que se formó hace 4 años, en octubre del 2016, casi 4 años, todavía no los ha cumplido los 4 años. Se gestó esta asociación tras la celebración del primer Congreso de Empleo de Hogar y de los Cuidados en Madrid. Y bueno, aunque en otras en otras ciudades y lugares del Estado español pues hay una mayor tradición de asociativa del empleo doméstico, en Zaragoza es más corta, pero bueno, muy activa, y realmente pues esta vinculación mía con el empleo doméstico hace pues que esté muy en contacto con el sector y que, bueno, pues que aparte de mi trabajo fin de máster, pues he investigado anteriormente y seguir investigando
investigando porque hay muchos ámbitos que abordar y muchas cosas que hacer todavía en este tema, que considero es un tema tremendamente fructífero. En cuanto a los objetivos que perseguí con esa investigación que os estoy presentando hoy, pues fueron básicamente 4, que primero, analizar en qué condiciones se lleva a cabo el empleo doméstico y qué implicaciones tiene. Revisar el marco regulador, examinar las condiciones inmateriales en las que este trabajo se lleva a cabo, que son también muy importantes, y proponer medidas de política pública, porque al fin y al cabo pues está bien que desde la sociología investiguemos para intentar transformar la realidad, si además consideramos que, como en este caso, es bastante injusta, ¿no?, con el tema que nos ocupa. En cuanto a cuál es el contexto en el que debemos situar el tema de estudio, pues realmente las transformaciones sociales que se han dado en el capitalismo avanzado se han traducido en un fuerte avance en la mercantilización y privatización de los regímenes de bienestar social y también en un estancamiento de la intervención pública, pero además se han producido otros cambios importantes, como es el envejecimiento cada vez mayor de la población y la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. Todos estos cambios han producido una crisis de los cuidados, un déficit de los cuidados que las familias están solventando, entre otras formas, mediante el recurso al empleo de hogar y de los cuidados, porque las familias cada vez producen menos cuidados, pero cada vez los consumen más. En cuanto al marco teórico que ha modelado mi mirada, ha sido principalmente la economía feminista de los cuidados, la teoría sociológica feminista y la teoría sociológica del social care. Todas ellas me han aportado una serie de herramientas teóricas muy interesantes, como es el concepto de cuidados, el concepto de organización social de los cuidados, el de crisis de los cuidados, y también el muy interesante de división internacional del trabajo reproductivo de Rachel Salazar Parreñas, que es una socióloga que no conocía hasta la realización del trabajo fin de máster, que me parece que tiene un trabajo muy, muy interesante. A continuación, también es imprescindible que abordemos ya desde el punto de vista teórico cuáles son los elementos que definen el empleo doméstico, de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo de hogar y de cuidado. Bueno, pues es una actividad laboral que se lleva a cabo dentro del hogar y que consiste en la realización de tareas domésticas y de cuidados a personas dependientes. Normalmente se dan juntos, es decir, cuando se contrata a una persona para cuidar a un anciano, por ejemplo, pues también se le suele pedir que limpie la casa, que ponga lavadoras, que vaya a comprar, es decir, aunque yo hable de tareas domésticas y de cuidados, esto no significa que se den por separado, sino que normalmente se dan juntas, ¿no? Es un trabajo que sigue adoleciendo de una concepción semilaboral. ¿Por qué? Pues porque se ocupa de actividades que están desvalorizadas socialmente, realizadas durante años por mujeres de forma gratuita y porque no está asociado a un saber experto. Además, es un sector totalmente feminizado, hay una elevada presencia de mujeres extranjeras, se caracteriza también, por la ausencia de categorías profesionales, es lo mismo cuidar a una persona con Alzheimer que no se puede valer a que le tienes que dar medicación que sacar a pasear un perro, no hay categorías profesionales. Se dan altas tasas de irregularidad laboral. Como antiguamente estas tareas se han realizado en un régimen de servidumbre, pues sigue perviviendo una lógica de posesión y de dominio que realmente está presente en muchos testimonios cuando hablas con las trabajadoras. Es una pena, pero es la realidad. Luego también desde finales de los 90 se ha producido una conversión del servicio doméstico en un sector de cuidados no profesionales y justamente esta conversión ha coincidido con la llegada masiva de trabajadoras extranjeras para realizar estas tareas de cuidados. Es decir, ya es más un sector de cuidados que en sí de limpieza, aunque se dan juntas. Y luego este trabajo suele darse en dos regímenes, el régimen de interna, que la trabajadora vive en el hogar, y el de externa. Y las trabajadoras que trabajan de externas o bien pueden estar fijas en un hogar, jornada completa o media jornada, o pueden trabajar por horas en diferentes casas.
Por lo que respecta a la metodología, si en investigación social debe existir una interrelación entre teoría, metodología y actividad empírica, pues en coherencia con el marco teórico elegido, pues he recurrido a herramientas metodológicas aportadas por los feminismos y por la sociología. Y estas son, pues, el conocimiento situado que puso, bueno, del que puso en marcha o del que teorizó la teórica feminista Donna Haraway, que es un requerimiento metodológico que supone el reconocimiento explícito de que las creencias y valores culturales de la persona investigadora condicionan los resultados de su análisis. Luego también la perspectiva interseccional, que ayuda a entender cómo los múltiples ejes de desigualdad social se combinan de formas específicas y causan situaciones diferenciadas de exclusión, que en este tema en el que estamos hablando, empleo doméstico, que hay factores de diversidad, o sea, hay diferentes ejes de desigualdad social que estaban muy presentes, como la raza, la clase social, el origen y tal, pues me parecía muy, muy interesante aportar la perspectiva interseccional, tenerla en cuenta o que estuviera presente en todo momento. Luego también hice uso de metodologías de investigación cualitativas, en este caso la técnica de investigación fue la entrevista semiestructurada. Hice 12 entrevistas a mujeres de diferentes orígenes, pues de Marruecos, de Senegal, de Nicaragua, de Ecuador, Colombia, Bulgaria, España, que trabajan tanto de régimen interna como externa. Y luego también hice uso de metodologías participativas y de indagación colectiva, que en este caso la técnica de investigación fue el café diálogo, porque creo que también las metodologías participativas aportan cosas nuevas y hay que también buscar y usar otras metodologías que no sean siempre la entrevista de grupo de discusión, y también por diferentes dificultades que tuve, y el caso es que de esta metodología estuvieron participando 15 mujeres. En cuanto al marco regulador del empleo doméstico, pues como históricamente no ha sido considerada una ocupación plenamente laboral, pues sus derechos sociolaborales se han regulado de forma muy tardía. De hecho, no es hasta la integración del empleo doméstico en el sistema de la seguridad social no se lleva a cabo hasta el año 1969, pero en un régimen especial, se llama régimen especial de empleados de hogar, con menos derechos que el régimen general. Pero a nivel legislativo un hito muy importante cuando hablamos de empleo doméstico sin duda es el año 2011. En este año el gobierno socialista aprobó un real decreto que mejoró las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar, equiparándolas en muchos aspectos a los demás sectores laborales, y también aprobó una ley que supuso la extinción del régimen especial de empleados de hogar y creó el sistema especial de empleados de hogar, que esta vez está ya dentro del régimen general. Este sistema especial supone que obliga a la parte empleadora a afiliar a las trabajadoras a la seguridad social y modificó también la forma de cotización y puso en marcha un sistema de cotización por tramos. Aunque es verdad, poner en valor que estos avances estas leyes supusieron un avance más que evidente, también es necesario apuntar que siguen existiendo importantes aspectos pendientes de ser abordados, como por ejemplo el derecho al desempleo, que no está contemplado, la equiparación en el cálculo de las pensiones o la inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales o la protección frente al despido, porque esta legislación establece un tipo de despido que se llama despido por desistimiento, que prácticamente supone la legalización del despido libre. Puedes despedir a la trabajadora sin aducir ningún motivo prácticamente, ¿no? Y luego también hay que decir que una cosa es que haya una ley que regula la situación del empleo doméstico y otra cosa que se esté aplicando la ley a diario. Entonces, en muchos casos se aplica y en otros no. Pero bueno, siempre es un avance, por supuesto, que se regule legislativamente un sector tradicionalmente tan desregulado o no considerado laboral como el empleo doméstico. Cuando hablamos de marco regulador tampoco podemos dejar fuera la ley de extranjería, porque la ley de extranjería afecta a las trabajadoras extranjeras, que son muchas, que sin duda no impide
su condición de extranjeras, su inserción laboral, pero sí que las expone a situaciones de explotación y de vulnerabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de extranjería impide a las trabajadoras extranjeras los 3 primeros años a trabajar con contrato, tienen que estar totalmente en la economía sumergida. Hasta que no llevan 3 años no pueden empezar a tramitar sus papeles. Por eso digo que la ley de extranjería las aboca a situaciones de vulnerabilidad, sí. Y ahora vamos ya de lleno a hablar de los análisis, el análisis de los resultados de la investigación. En primer lugar, me gustaría hablar del perfil de las trabajadoras, quienes se dedican a este empleo en Zaragoza. Bueno, pues los datos cuantitativos ponen de manifiesto que son mayoritariamente mujeres las que se insertan en esta actividad laboral en la provincia de Zaragoza. Estamos hablando del 97,2%. El resto son hombres. Y luego de estas mujeres, más de la mitad son extranjeras, el 56,9%. Si bien es cierto que seguramente son muchas más, porque muchas de ellas ya han obtenido la nacionalidad y por tanto las estadísticas constan como españolas y porque además hay mucha economía sumergida. Hemos dicho que todas las trabajadoras extranjeras los 3 primeros años han trabajado en negro. Luego, si han regularizado su situación, seguramente puedan trabajar con contrato, que puede que no, pero bueno, entonces estamos hablando de un porcentaje igual mayor de trabajadoras extranjeras. Cuando hablo del perfil de las personas que trabajan en empleo de hogar, es importante, creo, separar a las trabajadoras de origen extranjero y de las trabajadoras de origen autóctonas, porque tienen diferentes características. Las trabajadoras de origen extranjero están mucho más concentradas en el sector de los cuidados y en las actividades que requieren una mayor intensidad horaria, es decir, el régimen de interna. También las trabajadoras extranjeras son por lo general más jóvenes, no digo que sean jovencísimas, pero son más jóvenes y tienen un nivel de estudio más elevado que las trabajadoras autóctonas. Hay un mito también de que en el imaginario colectivo que las trabajadoras son todas prácticamente analfabetas, y no, vienen con un nivel de estudios bastante elevado. En las entrevistas que realicé hay bastantes universitarias. Pero lo que digo, como tiene un nivel de estudios más elevado, lo que pasa a estas trabajadoras cuando vienen aquí a trabajar de empleadas domésticas es que se produce un aumento en su nivel adquisitivo, pero una caída en su estatus social que en muchos casos llevan bastante mal, porque venir de un estatus, digamos, formativo alto, pero bueno, como el país está en crisis, pues te has tenido que ir a la emigración y trabajar de trabajadora de hogar interna y tal, pues bueno, con personas mayores que igual ni siquiera pueden valer por sí mismas, si no hablan, pues supone un impacto grande a nivel psicológico y de estatus también. En cuanto a los motivos por los que se dedican estas trabajadoras al empleo de hogar, pues suele ser la falta de papeles, como hemos dicho anteriormente, la dificultad para homologar sus estudios, que es horroroso lo que les cuesta hacer los trámites, su condición de mujeres racializadas, que les condiciona tremendamente, y la persistencia de un mercado laboral no estratificado en nuestro país, en Aragón y en Zaragoza. En cuanto a las trabajadoras autóctonas, estas se insertan en las modalidades laborales que requieren una menor intensidad horaria, o sea, trabajan de externas, y también se insertan en las tareas domésticas más que en las de cuidados a personas. Su media de edad es bastante más elevada, tienen un menor nivel de estudios y los motivos que aducen para cuando explican por qué se dedican al empleo doméstico es la baja cualificación, la tradición familiar. Muchas de las trabajadoras españolas, pues ya sus madres o sus abuelas se dedicaban al empleo de hogar, se han dedicado. La crisis económica llevaba a muchas trabajadoras a trabajar, la del 2008 me refiero, a ver esta también cómo deja mucha gente, ¿no? Pero la crisis económica hizo que muchas mujeres se dedicaran al empleo de hogar porque habían perdido otros trabajos, y luego también la flexibilidad del empleo doméstico. Alguna comentaba que trabajaba en una fábrica, pero que al ser madre pues le era más como trabajar limpiando casas por las mañanas y por las tardes se podía dedicar al cuidado de sus hijos. En cuanto a las condiciones económicas y laborales en las que se lleva a cabo este trabajo, sin duda ser extranjera supone tener peores condiciones laborales. Y de todas las modalidades laborales, las trabajadoras internas son las que peores condiciones tienen.
Como consiste en una actividad desvalorizada socialmente, pues algunas familias, aunque pueden, no quieren gastarse mucho dinero en salarios y otras familias no pueden pagarlas, no pueden pagar buenos salarios por falta de recursos, no porque no quieran, porque hoy en día contratan servicios de cuidados todo tipo de familias. No podemos pensar que solo contratan las personas de clase media, media alta o clase alta. Servicios de cuidados están contratando todo tipo de familias porque realmente estamos hablando de que no hay por ejemplo, no hay residencias para todas las personas que tienen que cuidar a sus padres y entonces pues muchísima gente de todos los estratos sociales está contratando empleo doméstico. Además, si tenemos en cuenta que hay trabajadoras internas que están cobrando 400 euros por realizar ese trabajo, pues por desgracia con esos salarios se lo puede permitir bastante gente. En cuanto a las condiciones más de lleno, pues los testimonios recogidos transmiten que en la mayoría de los casos no se respeta el salario mínimo interprofesional, tampoco se pagan las horas extras ni se compensan con días, las vacaciones no se suelen pagar y en muchos casos tampoco se respetan, las horas extras tampoco, y todas las trabajadoras transmiten que la informalidad en el sector es lo normal, está totalmente normalizada, está totalmente normalizada la aceptación de esta informalidad y por tanto son frecuentes situaciones de falta de contratación y de cotización a la seguridad social. En cuanto a la repercusión de los cambios legislativos en las condiciones de las trabajadoras, podemos hablar de cambios positivos y de cambios negativos, ¿no? Pues evidentemente estas reformas, estas leyes del 2011 supusieron unos cambios tangibles en la cotidianidad laboral de las trabajadoras y sobre todo, muy importante, la construcción simbólica del sector como una esfera plenamente laboral. También se han otorgado, los cambios legislativos supusieron que se otorgaron derechos sociales y laborales antes no reconocidos y se produjo un aumento de la regularización del sector. Si miras las estadísticas, a partir del 2012 se produce un aumento tremendo, ¿no? Y un aumento de mujeres que declaran ser trabajadoras de hogar. En cuanto a los cambios negativos, pues que sigue siendo, no se ha eliminado esa posición de subordinación que este sector tiene a nivel social. Sigue concibiéndose como un ámbito de relación particular donde se hace una negociación personal sobre una negociación laboral y colectiva. O sea, es un acuerdo que llegas tú con tu trabajadora y que sobre todo sigue habiendo un desconocimiento pues muy importante de las condiciones legales y laborales por parte de las trabajadoras y también de los empleadores. Sigue habiendo muchísima irregularidad, es tremenda la irregularidad que hay. La OIT habla de entre un 30 y un 40%, pero podría ser más y también depende de países. La OIT habla en general. Pero y luego pues también que estas mejoras legales que son evidentes en cuanto estudias con datos no se trasladan directamente en el discurso en los testimonios de las trabajadoras, por lo menos las entrevistadas por mí, las que yo conozco, ¿no? En cuanto a la dimensión emocional y relacional, porque me apetecía abordar un poco el aspecto subjetivo, ¿no? De cómo se sentían y cómo eran esas relaciones que se establecían entre la parte empleadora y las empleadas, pues sin duda a partir de los testimonios recogidos me gustaría diferenciar entre tres tipos de relación, ¿no? Pues podemos hablar de un tipo de una relación de implicación afectiva basadas en relaciones de intimidad, es lo típico, es como de la familia, ¿vale? Luego también hay relaciones de maltrato basadas en relaciones de servidumbre, por lo que decíamos antes de que perviven esa herencia, ¿no? de que se había ejercido este trabajo siempre en régimen de servidumbre. Pues yo creo que esto es evidente en las relaciones de maltrato que hay, que muchas van acompañadas incluso de abusos sexuales. Luego también hay un tercer tipo de relación que es de mantenimiento de las distancias, es decir, un tipo de relación como más profesional. Estas son las menos presentes por mi experiencia de investigadora, ¿eh? Yo no sé si igual me puedo equivocar, por lo que yo conozco.
Esta terminología que da estos tres modelos de estos patrones de relación encontrados a partir de los testimonios la he adaptado del sociólogo italiano Maurizio Ambrosini, que tiene un libro que se llama El welfare invisible, que está realmente bien y bueno, pues os lo recomiendo si puede caer en vuestras manos. En cuanto a las relaciones que se establecen entre las empleadoras y las trabajadoras, o sea, la parte empleadora y las trabajadoras, son siempre jerárquicas y asimétricas, especialmente en el caso de las mujeres extranjeras. Pues aquí los empleadores suelen, pues esto te lo transmiten ellas, pero es verdad que los empleadores suelen recurrir a la construcción de la alteridad como un dispositivo para racionalizar y justificar las relaciones simétricas y jerárquicas, o sea, asimétricas, perdón, y jerárquicas que establecen con ellos. El concepto de economía de la alteridad lo propuso la criminóloga estadounidense Kitty Calabia, que trabaja también con muchos temas de sociología y de inmigración, pero este concepto me parece tremendamente interesante porque permite explicar muy bien cómo se produce la inserción de las mujeres inmigrantes en el empleo doméstico. Digamos que esa presunta alteridad, pues porque son mujeres racializadas que vienen de países extraños, esa presunta alteridad de estas mujeres inmigrantes permite emplearlas en tareas que difícilmente podían ser requeridas a una trabajadora nacional, porque ¿cómo le planteas tú, digamos, a una trabajadora aquí que trabaje por 450 euros de interna sin tener ningún día fiesta? Y esta es una realidad que se está dando en nuestra ciudad a día de hoy. Podemos no verla, pero existe. Como es mucho más fácil que se le plantee estas condiciones prácticamente de esclavitud a una mujer extranjera que a una mujer de aquí, porque a una mujer extranjera pues empiezan a funcionar los argumentos tipo, pero si es que en su país se está muriendo de hambre y poco menos que le estoy haciendo un favor, porque cosas de estas sí que oyes. Por tanto, en consecuencia, la percepción de, digamos, discriminación es mucho mayor en el caso de las trabajadoras de origen extranjero que en el de las autóctonas, ¿no? Pero luego, por otro lado, me gustaría decir que el hecho de que a la relación laboral vayan unidos lazos personales y afectivos no supone tampoco la desaparición del vínculo asimétrico, al contrario, lo refuerza, porque los lazos afectivos dificultan a las empleadas pedir mejoras, porque como las tratan bien, pues se establece una relación pseudo familiar que cuesta separar de la relación laboral, ¿no? Porque digamos que al ser consideradas es como en las familias, cuando en las familias se habla de dinero si hay problemas, pues aquí al ser una relación pseudo familiar, en cuanto ellas sacan el tema del dinero, la parte empleadora se sienta violentada porque la trataba muy bien, entonces realmente es muy interesante constatar que los lazos afectivos a las trabajadoras les dificultan tremendamente en la mejoría de sus condiciones laborales. También es importante señalar que en el empleo doméstico, especialmente en el ámbito de los cuidados, se requiere la producción, expresión de emociones y afectos para que la actividad pueda ser llevada a cabo. Es decir, se les pide que sean cariñosas, que sean empáticas, que escuchen. Cierto modo podría decirse que la dimensión afectiva y relacional es casi tan importante como las propias prestaciones operativas. Y bueno, las conclusiones que yo extraje de esta investigación es que realmente en Zaragoza estamos atravesando por una situación de crisis de los cuidados que ha supuesto el aumento de la contratación de empleo doméstico desde finales de los 90 y lo que ha venido acompañado de la llegada de mujeres extranjeras que se insertan sobre todo en los trabajos de cuidados. Pero la respuesta a la crisis de cuidados mediante la contratación de empleo doméstico está produciendo múltiples desigualdades que hay que señalar, ¿no? Que es que se está creando un nicho de trabajo sexuado y etnizado, que se está produciendo un trasvase de cargas reproductivas entre mujeres de distinta clase social y de distinto origen étnico gracias a la existencia de un mercado transnacional de cuidados, y que además esta forma de resolver la crisis de los cuidados mediante la contratación de empleo doméstico no es específica de Aragón ni España, sino que es común al resto de países del sur de Europa que tienen un sistema de bienestar de tipo familista.
que aporta un bienestar, pero que es invisible a la sociedad, y es invisible porque paradójicamente, aunque las empleadas domésticas desempeñan un papel imprescindible para la sociedad, gozan de escaso reconocimiento social, o sea, están aportando un bienestar del que la sociedad no es consciente. Y además que esta forma de solucionar la crisis de los cuidados mediante la contratación de empleo doméstico supone un cierre reaccionario, así lo llama la economista feminista Maya Pérez Orozco, supone un cierre reaccionario a la crisis de los cuidados. ¿Por qué? La forma de resolver la crisis supone mantener la tradicional desvalorización de la crisis de los cuidados, supone que los cuidados siguen estando desvalorizados a nivel social, supone mantener la falta de corresponsabilidad social, fomenta la precariedad laboral, también refuerza la división sexual del trabajo, crea nuevos ejes de desigualdad entre las mujeres y además refuerza un modelo de solucionar los cuidados basado en el hogar y en la familia, en los que siempre que se plantea este modelo son las mujeres las que acaban asumiéndolos, ¿no? Entonces, por todo ello, vemos claramente que no está en el orden de las prioridades de las políticas públicas por repensar las deficiencias de la actual organización social de los cuidados, y que las administraciones públicas pues están contando con este trabajo precarizado para cubrir sus carencias. Por tanto, ¿qué es necesario? Pues dignificar el empleo doméstico, introducir mejoras en el sector, que luego hablaré de cuáles propuse, y luego que la dignificación del empleo doméstico debe ir acompañado de la exigencia de unas políticas públicas que garanticen la protección y el bienestar de todas las personas, para que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras el coste de los cuidados. En cuanto a las propuestas de políticas públicas que propuse, pues vamos a hablar de propuestas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local. A nivel estatal, pues se propuso la creación de un fondo de garantía salarial, o que se aplique la ley de prevención de riesgos laborales, la creación de categorías profesionales, que es algo además que los colectivos de trabajadoras llevan demandando desde hace tiempo, promover convenios colectivos que permitan la negociación de las condiciones laborales de manera profesional, pero claro, no habría que negociar con la COE, sino que podríamos ir a un modelo como el italiano, en el que haya asociaciones de empleadores, de personas empleadoras, y entonces pues se podría negociar los convenios con los representantes de estas asociaciones. Habría que mejorar los sistemas, o casi poner en marcha los sistemas de inspección y control, porque no funcionan. Habría que integrar definitivamente el empleo de hogar en el régimen general. Luego habría que también ratificar el convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas, que este convenio justamente ayer, día 16 de junio, hizo 9 años que se ratificó en el año 2011, y 9 años más tarde nuestro país no lo ha ratificado. También habría que crear un sistema de deducciones impositivas por la contratación de empleo de hogar. Esto ayudaría a emerger mucho trabajo irregular, porque si te van a desgravar por esto cuando haces la declaración de Hacienda, pues esto ayudaría a emerger. Y luego pues habría también que modificar la ley de extranjería para que las trabajadoras que puedan regularizar su situación, porque pueden alegar que tienen un trabajo, pues no tengan que esperar 3 años para regularizar su situación. En cuanto tengan trabajo, pues puedan regularizar su situación. Y luego también hablaba de la implantación de un cheque servicio, que es un modelo que está vigente en Francia, que es un poco pues lo que decía antes, supone, primero hay un control estatal, pero supone que para los empleadores se les facilitan los trámites de contratación y tienen deducciones impositivas, y para las trabajadoras, pues al estar todo controlado, pues supone que cobran como mínimo el salario mínimo interprofesional, digamos, y gozan de buenas condiciones laborales. En cuanto a nivel autonómico y local, pues se proponía, pues por ejemplo, que el INAEM sea una agencia de intermediación local, porque hay agencias de intermediación laboral, pero que no favorecen a veces las buenas condiciones laborales de las trabajadoras, yo creo que debería gestionarlo el INAEM. También difundir el conocimiento de la legislación laboral y de los derechos mediante la elaboración de guías y campañas, porque se ve que hay un gran desconocimiento tanto
para los empleadores como para las trabajadoras, creación de un teléfono y una web municipal para denunciar situaciones de abuso y acoso, que esto se puso en marcha en el Ayuntamiento de Barcelona hace un tiempo, creación de un servicio especializado de atención integral a las personas empleadas de hogar y de cuidados, ofreciendo servicios jurídicos, laborales y sociales, igual también psicológicos, y que esté gestionado por ellas. También que se podría llegar a un convenio con la Casa de la Mujer y Zaragoza Vivienda o con el IAM para facilitar una solución residencial de emergencia para las trabajadoras internas, porque ellas cuando son despedidas de un día para otro se ven en la calle, literalmente. Luego también se podría potenciar la creación de cooperativas dentro de la economía social y solidaria y fomentar su contratación contratación pública, por ejemplo, para los servicios de atención domiciliaria, y que también es muy importante que sea compatible trabajar de empleada doméstica y cobrar ayudas, porque hay algunas que trabajan de externas por horas, pero trabajan pocas horas y no llegan a fin de mes, entonces pues que pudieran cobrar un IAI o lo que fuera, o ahora el ingreso mínimo vital. Bueno, ya con esto doy por finalizado lo que es la explicación de la investigación de mi trabajo fin de máster, pero ahora me gustaría hacer una breve explicación de cómo está la situación ahora a raíz de la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Bueno, como hemos dicho antes, los trabajos, no todo el trabajo de empleo de hogar fue considerado como esencial, pero sí los trabajos de atención, sobre todo a personas dependientes, de cuidados a personas dependientes, fueron considerados como trabajos esenciales, lo que como he dicho antes, pues eso ha permitido visibilizar y reconocer de alguna manera la importancia que tienen estos trabajos. En ese aspecto sí que es verdad que se han visibilizado un poco más y eso puede ser positivo, pero sin embargo queda muchísimo camino por recorrer porque las condiciones en las que se lleva a cabo este trabajo siguen siendo inversamente proporcionales a la importancia social que tiene. O sea, hay mucha irregularidad, como he hablado antes, los salarios son bajos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llega el COVID-19? Pues que muchas trabajadoras, aun considerándose un servicio esencial, pero la realidad es que muchas trabajadoras fueron suspendidas temporalmente de empleo y otras directamente fueron despedidas. Las que fueron temporalmente suspendidas de empleo, pues claro, trabajaban para gente mayor que tenía miedo que les contagiaran, o era gente que tenía una chica cuidándole a los críos, pero como bueno, fueron confinados en casa y muchos de ellos están teletrabajando, pues la realidad es que a las que han sido suspendidas de empleo, pues no todas se han incorporado, muchas que no se han incorporado. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen derecho al paro, pues de repente un gran número de trabajadoras de hogar se ha visto pues literalmente sin ingresos monetarios de ningún tipo, con lo cual esto se ha traducido en dificultades para comprar alimentos, para poder pagar el alquiler y sobre todo para poder enviar, llevan un tiempo sin poder enviar remesas a sus familias en origen. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ellas están criando a sus hijos en la distancia, lo que llamamos las cadenas globales de cuidados, ¿no? Frente a esta situación y ante las demandas de los colectivos de trabajadoras de hogar, el Gobierno puso en marcha medidas de protección social, en este caso innovadoras porque afectan a sectores de la población nunca antes tenidos en cuenta, como las trabajadoras de hogar, y entonces de esta manera el 31 de marzo establece un subsidio que ha sido, la verdad, una medida a celebrar y aplaudir porque, bueno, por primera vez se tiene en cuenta el colectivo de empleadas de hogar. Pero ¿qué pasa? Que para poder cobrar el subsidio necesitabas tener un contrato, estar dada de alta. Entonces, todas aquellas trabajadoras que tenían un contrato y que se han quedado temporalmente, definitivamente sin empleo, o estaban trabajando muchas horas y se han quedado en 4 sitios, solo tienen un trabajo, pues han podido tramitarlo, aunque ha costado mucho poder tramitarlo, ha tenido que pasar mucho tiempo. Pero hay muchas trabajadoras que trabajan en la economía sumergida, que antes hemos dicho que puede ser casi el 40% o más. Entonces, todas esas que trabajan dentro de la economía sumergida no pueden acceder al subsidio. Y además, las que sí que pueden acceder al subsidio, hay que decir que existe mucho fraude, porque hay muchos empleadores que tienen una trabajadora a jornada completa, pero no la declaran jornada completa en la Seguridad Social, declaran media jornada, por ejemplo,
para pagar menos a la seguridad social, ¿no? Para estar en un nivel en un tramo menor y pagar menos. Entonces, claro, las que han podido solicitar el subsidio, pues no están cobrando todo lo que les correspondería, ¿no? Ante la falta de medidas institucionales que dieran respuesta a la totalidad del colectivo y sobre todo especialmente a las trabajadoras que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que son las que están sin papeles, pues las asociaciones de trabajadoras de todo el Estado y también la asociación de aquí de Zaragoza, pues pusieron en marcha cajas de resistencias para poder llegar donde los servicios sociales y donde la administración no llegaba, ¿no? De esta manera la Asociación de Trabajadoras de Hogar y los Cuidados de Zaragoza pues ha atendido ya casi a 100 personas con ayudas de alimentos, de pago, bueno, intentar ayudar en el pago del alquiler. Y nada, pues simplemente explicaros que inicialmente se detectaron sobre todo pues muchas pues falta de comida, entonces las primeras ayudas fueron de la caja esta de resistencia de la asociación, fueron para facilitar que las mujeres que se habían quedado sin trabajo pudieran comer, porque los servicios sociales tardaron mucho en ofrecer las tarjetas de alimentos, porque además llamabas a un teléfono que era un 900 que pusieron en marcha y podías pegarte días llamando que no había manera que te cogieran. Entonces, como tardó en agilizarse eso, pues en un principio hubo que hacer ayudas de alimentos en el primer mes, en el segundo mes ya se empezaron a detectar pues problemas para pagar el alquiler y amenazas de las personas que les estaban alquilando con desahucios, y como estas mujeres, muchas de ellas no tienen contratos de alquiler, pues pueden ser desahuciadas, porque aunque el gobierno estableció medidas para que se evitaran los desahucios, pues estas al estar en situación irregular y no tener contrato no han podido evitar desahucios. Y luego ya seguimos ahora en este tercer, ya último mes, con problemas de desahucios y sobre todo problemas psicológicos, porque bueno, pues es un sector que al estar sin trabajar, sin poder mandar remesas y tal, pues bueno, estamos viendo unos problemas de psicológicos grandes. También me gustaría decir que se ha trabajado en red con las redes de apoyo de los barrios, y otra cosa que aquí pues me gustaría aprovechar para denunciar es que se ha derivado los servicios sociales han derivado a muchas trabajadoras a la asociación, es decir, en los servicios sociales no se estaba atendiendo, pues se les decía llamar a este teléfono de la asociación de empleadas domésticas que a ellos darán un servicio. Entonces creo que es más que cuestionable que las redes vecinales o las asociaciones de trabajadoras estén haciendo el trabajo que debería hacer la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría comentarlo. Ya para concluir, simplemente decir que sería ahora un muy buen momento para que el gobierno llevara a cabo la ratificación del convenio 189 de la OIT con las modificaciones legislativas que implica y sobre todo con una dotación presupuestaria adecuada, que también es un buen momento para aprobar definitivamente la prestación por desempleo, porque una vez que se ha puesto en marcha el subsidio extraordinario, que hemos comentado que se puso en marcha el 31 de marzo, esto es una medida muy importante, pero que no debería quedarse en un parche, sino que debería haber una consolidación de derecho y aprovechar para dar el derecho al desempleo que se lleva reclamando desde hace tanto tiempo. También que debería aprovecharse para hacer un reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes y, vamos, estoy diciendo que habría que realizar una regularización de trabajadores en situación administrativa irregular, como ha hecho el gobierno italiano y como ha hecho el gobierno portugués además de hace días, y luego que también es un buen momento para implementar políticas públicas que garanticen los cuidados como un derecho básico universal. Y yo creo que aquí ya me quedo y con esto doy por finalizada mi intervención. Abrimos un turno de opiniones o de preguntas o de aclaraciones o de aportaciones, si os parece. Muy bien. A mí me ha llamado la atención, hablo del primero, sí, ya que estoy en uso de la palabra, me ha llamado la atención muchas cosas. Yo estoy ahora en inmigración y realmente, aparte de lo que has planteado muy bien, el problema de la feminización del sector, y en la pandemia ha sido también duro. Yo, por ejemplo, recuerdo todas estas mujeres que tenían problemas de movilidad, todas estas mujeres que no estaban contratadas
y que trabajaban en el servicio doméstico, cuidando a mayores, etcétera, pues claro, para desplazarse no tenían ningún papel para enseñar a las fuerzas de seguridad. Ese era, por ejemplo, uno de los problemas, ¿no? Y lo pasaba francamente mal, ¿no? Y luego, pues sí que todo lo que has dicho, en el tema de la inmigración, es verdad que no hacemos un reconocimiento de lo que es justo, pero de lo que es justo desde el punto de vista, si quieres, ya no por un planteamiento de derechos humanos o un planteamiento de ética política, desde el punto de vista instrumental y económico, o sea, la aportación en términos de PIB de las personas inmigrantes en Aragón, en toda España, pero en Aragón es muy importante. Es muy importante. Nos ha venido, por ejemplo, en la recogida de fruta de la campaña agrícola, está siendo muy importante, todos los años es importante, ¿no? Y entonces siempre hay alrededor una serie de problemas en cuanto a la infravivienda, en cuanto siempre salen problemas de salarios, siempre salen problemas de inspección de trabajo y lo que es simplemente el reconocimiento de los derechos como tendría cualquier otro, con eso a fecha de hoy sería suficiente. Yo creo que otro sector muy importante es el de los cuidados, porque efectivamente todos en algún momento de nuestra vida necesitamos que alguien nos contratara a alguien o que alguien nos eche una mano en esto, y realmente primero la contribución al PIB es importante, pero también es muy importante que las ayudas que vienen, la contratación de este tipo de servicios, porque es que si no, como sociedad sería durísimo, ¿no? Bueno, esta era un poco mi aportación, nada más. Si queréis, podemos hacer una ronda, el que quiera. Bueno, pues yo quiero aprovechar, Sofía, sobre todo para felicitarte. Me parece una investigación muy interesante la que has hecho y además la has presentado de una forma muy clara y te felicito. Y bueno, la verdad que también pues, quería recalcar un poco, ¿no?, esa importancia que tiene el realizar investigaciones así como la que planteas tú desde las ciencias sociales para visibilizar un problema que se encuentra tan oculto que no nos paramos, o sea, que es una realidad que todo el mundo conocemos a alguien que contrata, ¿no?, a personal en su casa, en muchas ocasiones de manera irregular, o sea, que se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Y ni siquiera, y no te paras a pensar, ¿no?, en la problemática que hay detrás de todo esto. Pero me parece muy importante, ¿no?, el dar a conocer esta situación, sobre todo si queremos reclamar políticas públicas para solucionar esta problemática. Sí. Y bueno, en ese sentido, bueno, ya más quería hacerte una pregunta un poco más en detalle. Y bueno, pues sí que has comentado, ¿no?, que muchas de las mujeres están en una situación trabajando en economía sumergida, ¿no?, y que muchas de ellas también pues, se encuentran en esa situación también obligadas por la ley de extranjería, tienen que pasar un mínimo de 3 años hasta que pueden pedir el permiso de residencia. Luego también comentabas que hay otras muchas que vienen con un alto nivel de estudios, muchas con formación universitaria. Y mi pregunta era si su situación como trabajadoras del hogar y sobre todo como en una situación de precariedad y de irregularidad es algo temporal y cuando ya pueden regularizar su situación o pueden, digamos, bueno, sí, básicamente si es algo que es temporal o si es algo que se va extendiendo en el tiempo y una vez que entras puedes salir, ¿no? Un poco por ahí va la pregunta. Vale, pues la realidad es que una vez que pueden legalizar su situación siguen trabajando de empleadas domésticas. La verdad que la realidad es esa. La realidad es esa. Igual hay alguna que sale, pero en general no, porque lo que hablamos, aunque tengan sus papeles, tienen una dificultad para homologar sus títulos que pueden pasar años. Es que yo me acuerdo que entrevisté a una mujer senegalesa que claro, a veces te das cuenta que hasta cuando tú vas a entrevistarla, porque claro, yo no es que tuviera prejuicios, pero cuando no conoces el sector, pues no eres consciente de la realidad, ¿no? Entonces yo cuando le pregunté, porque bueno, era una de las preguntas que hacía una de las preguntas que le hacía en las preguntas que yo me había, digo, bueno, ¿y cuál es tu nivel formativo? Y claro, me sorprendió que me dijera que era ingeniera informática. Claro, y entonces le dije, pero
Pero, y me dice, es que mira, no hay consulado en mi país aquí. Para mí hacer los papeles de la homologación es que no puedo. Llevaba no sé cuántos años y ya ni lo intentaba. Dice, además, no nos engañemos. Dice, mira mi color, claro, una mujer negra, guapísima, pero muy negra, ¿sabes? Que me decía, es que la realidad es que yo no, por eso lo que decía, es un mercado no estratificado. Entonces, es que aunque puedan homologarlo, que es que igual ya se cansan, porque esta mujer me dijo, mira, es ya me va a costar tanto homologar que ya se había sacado la ESO y estaba haciendo estudios. Dice, es que me cuesta menos hacerme la formación aquí. Dice, pero luego la realidad es que a mí no me van a contratar por el color de mi piel. Y es que esa es una realidad. Entonces, por eso es muy difícil salir. Yo no digo que no salga nada, claro que hay gente que sale, pero la realidad es que la gran mayoría no sale. Y bueno, Marisol, que sabe mucho del tema porque lleva trabajando, asesorando a trabajadoras del hogar, lo puede confirmar, ¿no? Pero es una realidad. Y luego a mí me gustaría decir respecto a lo de la regularización, es que Italia ha hecho ya muchas regularizaciones con gobiernos de todos los colores, porque la realidad es que están haciendo un trabajo que nadie más quiere hacer. O sea, ¿quién va a querer trabajar de interna en esas condiciones hoy en día si puedes evitarlo? Entonces, están cubriendo unas necesidades que ni los servicios públicos están ofreciendo, ni las familias, ni nadie más. Entonces, por eso Italia no lo ha hecho por generosidad de que considere que quiere dar un trato maravilloso a los extranjeros, lo ha hecho porque están cumpliendo, o sea, están haciendo que el sistema social no se derrumbe, ni más ni menos. Entonces, y aquí deberían hacerlo. Y luego, además, lo que decíamos, están pagando impuestos, o sea, es que es ya de sentido común, sinceramente, ¿no? Y lo ha hecho Portugal y lo ha hecho Italia. ¿Por qué no se puede plantear aquí algo? Y Italia ya ha hecho bastantes, ¿eh? Yo aquí creo que hubo, no sé cuándo fue la última regularización, pero ya fue hace muchísimos años. Y habría que hacer. Sí, es que la verdad, poner dos ejemplos, ¿no?, de Italia y Portugal, que son dos países del modelo de bienestar familista, ¿no?, que igual que en España, que se delega la responsabilidad de cuidados en la familia, abocando a situaciones imposibles, ¿no?, y las problemáticas que esto conlleva. Y entonces no apuestas por políticas, o sea, no solo estás, en cierto modo, obligando a que los cuidados se desarrollen dentro de la familia sin poner facilidades, ¿no?, sino que además estás impulsando un sector de economía sumergida en unas condiciones laborales de precariedad absoluta, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido se me ocurre un caso de, no sé exactamente cómo está ese tipo de ayuda. Hablabas de una medida que planteabas, que sería el desarrollar deducciones fiscales para así facilitar la contratación de empleadas del hogar. Hay alguna comunidad autónoma que ya está haciendo esto, lo que pasa es que son deducciones, no sé si conoces algún caso, me viene a la mente Castilla y León. Lo que pasa es que son deducciones que tampoco son muy cuantías muy pequeñas, ¿no? Pues no lo conozco, pero el otro día salió la noticia en la prensa de que Canarias iba a hacer, pues como, no sé si lo hablaban en términos de deducciones impositivas o que iban a dar una subvención a todo aquel que contratara a alguien. También lo hacían como una forma de que emergiera el trabajo, bueno, del trabajo sobre todo en negro y que se fomentara un poco la contratación. Pero lo de Castilla y León no lo conocía, ¿no? No, pero claro, tiene que estar bien, porque si te vas a ahorrar, o sea, si te van a devolver 2 euros, pues claro, eso no va a favorecer. Pero no lo sabía, ya te preguntaré que me pases la info o investigaré yo. Hola, Sofía. Yo Hola, tengo otra pregunta. Primero, felicitarte por el trabajo, me ha parecido muy interesante y creo que dices verdades como puños, que son realidades que pasan hoy en día y que es importante este tipo de cosas para que la gente se informe y conozca cómo está la situación actualmente. En relación a lo que has hablado, quería preguntarte que las medidas que propones a nivel estatal, propones que se aumenten las inspecciones, ¿no? Si no he entendido mal. Mi pregunta es, ¿cómo llevarías a cabo eso siendo que hay un porcentaje, un 40-50% de economía sumergida y que no se puede controlar? Y la segunda pregunta es, a nivel cultural, si crees que hay trabajadoras del hogar en
o sea, o personas que vayan a trabajar como trabajadoras del hogar que estén influenciadas por su cultura, pues por ejemplo el Islam. Como por ejemplo él. El Islam, pues mujeres que tengan una religión musulmana, que se les torne un poco más complicada la situación de poder ir a hacer un trabajo de cuidados Sí. a una casa por cualquier sentido. Entonces, sin duda, creo que eso también se tiene en cuenta. Sí. Voy a empezar por la segunda pregunta. Vale. Sin duda tienen más facilidades para trabajar, o la gente prefiere a las trabajadoras latinoamericanas por el tema del idioma, porque hablan el idioma, mayor cercanía cultural, porque las consideran más cariñosas. Esto es importantísimo, porque lo que decía yo del aspecto de los afectos son importantes, sobre todo en trabajos de cuidados. Y luego, por ejemplo, con las trabajadoras musulmanas que llevan velo, pues eso incomoda tremendamente. Sí, las consideran más frías, más cerradas. La realidad es que no es así para nada, es un estereotipo, ¿no? Pero sí, las trabajadoras latinoamericanas son las más demandadas. De hecho, son las que también hay muchas trabajadoras del este, pero las trabajadoras latinoamericanas son las más requeridas, digamos. Y luego lo primero que me has dicho, que me has preguntado era... Sí, lo de a nivel estatal sobre las inspecciones y tal que proponen. Sí, como claro, medida. Eso es un problema. Por un lado, tiene que haber inspecciones, porque es que si no, no hay manera de denunciar, pero claro, el problema es para las que están en situación irregular, porque claro, aquí la realidad es que por la ley de extranjería, los 3 primeros años o robas o te prostituyes o trabajas en negro en cualquier lado o ya me dirás tú cómo haces para sobrevivir 3 años sin comer. Lo cual es que es una ley absolutamente absurda, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, claro, también se da la realidad que muchos empleadores quieren darte de alta porque no quieren incumplir la ley, pero no pueden y al final te hacen el favor porque, joder, saben que si no, la trabajadora no va a comer, ¿no? Entonces, claro, si hubiera una inspección y se enteran que están contratando, o que sea una situación de buen trato, digamos, se están contratando a una trabajadora sin papeles, pues habría denuncia. Entonces, es que es muy complicado, claro. Porque yo creo que igual también habría que empezar por el tema de la ley de extranjería y luego ya una vez solucionado eso, pero es importante una inspección en países como Uruguay hay inspección de alguna manera, se están estableciendo, pero luego también el hogar es inviolable según la Constitución española, entonces, bueno, pues es... Sí, que habría que empezar igual por regular un poco pero, la por ley ejemplo, de inmigración, ¿no? Porque es un círculo vicioso. Claro, es complicado, pero hay que hacer porque ahí el hogar es hogar o es un lugar de trabajo también, porque cuando el hogar no solo es hogar, si es lugar de trabajo ya tiene un doble estatus. No lo sé, es complicado, pero hay que ir hacia un control porque es que si no se están viendo, digamos que igual no es que vaya un inspector a tu casa, pero que sí que por ejemplo, la seguridad social, tú normalmente lo que pasa es que tú vas a dar de alta a la trabajadora que tienes contratada y luego 5 años más tarde las condiciones han cambiado porque ahora trabaja más horas y menos y sin embargo tú no has cambiado la situación. Entonces, igual un paso sería controlar que la gente que tiene contratada a la trabajadora pues X horas, aunque sea hacer un seguimiento telefónico y de que se sientan fiscalizados, de decir, oye, que me van a controlar y entonces... Pues no lo sé, empezar así, porque es verdad que meter a alguien en casa es complicado. Pero tiene que haber como unas formas de control de que la gente diga, ahí va, me van a pillar, porque es que si no... Sí. No sé si he respondido. Sí, me has respondido. Muchas gracias. Hola, ¿me oye? Sí. Hola, buenas. Bueno, me ha encantado la intervención y me han encantado las aportaciones que han ido saliendo, ¿no? La de inspección de trabajo, o sea, la del otro compañero respecto a la del extranjero y tal. Yo me gustaría también saber la visión, ¿no?, de los que estamos aquí en esta charla, también de las categorías profesionales, la importancia, ¿no?, de categorías profesionales dentro del sector, porque ahora mismo la ley te dice que vale lo mismo sacar a pasear a un perro que cuidar a una persona con Alzheimer, ¿no?
Y esto Sofía y yo lo hemos hablado algunas veces y otras compañeras de la asociación, que claro, pues que no puede ser, ¿no? Entonces que hay que hacer categorías, ¿no? dentro del trabajo de empleo de hogar. Y esas categorías luego, claro, tienen que ir acorde con un salario y eso acorde con la seguridad social. Y bueno, pues eso yo creo que dará pues otra visión del empleo de hogar, ¿no? Y diferenciaría pues lo que es limpiar o de lo que es cuidar o otras tareas, ¿no? Porque al final el empleo de hogar engloba, bajo mi perspectiva, muchas actividades, ¿no? Entonces, creo que también sería interesante. Y respecto a lo que hablamos de la inspección de trabajo, al final es verdad que el domicilio es algo inviolable, ¿no? Pero también los inspectores de trabajo, porque ahora está habiendo un aumento de inspecciones en el servicio doméstico por la presión que han hecho muchas asociaciones de empleadas de hogar, pueden ir a una casa y si la casa les abre no hay ningún problema en que hagan inspección. Claro, también el inspector tiene que saber cuándo ir. Quiero decir, pues si tú vas cuando está la trabajadora, pues es más fácil que te abran la puerta que si vas cuando está el empleador. Entonces, bueno, quiero decir que hay recursos para todo, ¿no? Entonces, creo que también es voluntad. Al final, el empleo de hogar tiene una economía sumergida muy grande y yo llevo muchos años trabajando con inmigración y con empleo de hogar y creo que es que no hay voluntad de que esa economía sumergida sumerja, ¿no? O sea, emerja, perdón. Entonces, por eso no hay controles en seguridad social, por eso no hay controles en inspección de trabajo, por eso no hay categorías profesionales, o sea, pues bueno, creo que sería importante atacar un poco desde diferentes puntos, ¿no? Pero bueno, también creo que están haciendo mejoras. Sí, gracias. Yo decir que las medidas y las propuestas de trabajo, pues, o sea, las de política pública son cosas que, digamos, que las hemos pensado conjuntamente con Marisol y con las compañeras de la asociación, que yo las traslado aquí, pero son colectivas. Hola, Sofía. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Nada, yo solo, porque me ha surgido una duda mientras estabas comentando, bueno, primero darte la enhorabuena por el trabajo y por ser la debutante en este proyecto que hemos hecho con el colegio. Nada, a mí me surgía a raíz también un poco de lo que hablaba Marisol, si hay o si existe un sindicato de estas trabajadoras. Y luego si conocéis si existiera la tasa de afiliación o el conocimiento que hay entre las trabajadoras de este sindicato. Y si no existe, pues la importancia que tendría, más allá de un poco el control por parte de controles de trabajo, más allá en la defensa de sus derechos, ¿no? Por parte de ellas mismas. Gracias. Vale. Pues bueno, no hay un sindicato de empleadas de hogar y los cuidados y además ellas no se sienten especialmente, casi nada representadas por los sindicatos mayoritarios, es decir, UGT y comisiones. Tienen unas relaciones, depende también por comunidades autónomas, en algunas tienen más relación, pero en general los sindicatos nunca se han preocupado por este trabajo, esta realidad, entonces ellas sienten un extrañamiento respecto de los sindicatos, en algunos casos animadversión, podríamos decir, porque ¿qué pasaría? Que como la negociación colectiva en este país dice que en caso de negociar las condiciones no lo podrían hacer ellas porque no tienen un sindicato, sino que lo harían los sindicatos mayoritarios. Entonces eso es un problema. Y también es verdad que los sindicatos están cambiando y ya se están preocupando mucho más de este empleo, están haciendo asesoría, están estableciendo medidas, o sea, también la realidad ha cambiado. No hay un sindicato, bueno, en Cataluña sí que hay un sindicato que se llama Sindiogar, Sindiogar, pero en general no, son diferentes asociaciones que sí que es cierto que trabajan en red, o sea, los diferentes colectivos y asociaciones se denominen como se denominen en los diferentes lugares, trabajan en red, el trabajo en red está muy puesto en marcha. En el 16 se hizo el primer congreso de hogar este año, en el 2019, ¿no? Se hizo el segundo. O sea, es decir, ellas tienen muy claras sus reivindicaciones, tienen muy claro todo y de hecho
sí que hay algunas que están pensando en fundar un sindicato. O sea, sí hay propuestas dentro del colectivo de que sería necesario ya crear un sindicato, pero vamos, es un problema a la hora de la negociación, porque desde luego, no sé, o cambia mucho o no creo que ellas pudieran hablar. O sea, Sí, quizá un poco como las Kellys, ¿no? Seguir un poco ese camino de que se les escuche más sus reivindicaciones. Sí, sí, sí. Están muy, muy organizadas y de verdad que se hacen muchas cosas. Lo que pasa que es, como decía Marisol, es que es un colectivo que parece que no se quiere oír, porque es que realmente es tan vergonzoso de verdad, o sea, lo que yo os decía de trabajadoras que están cobrando 450 euros o 500 euros sin ni un solo día de fiesta, ni de vacaciones, ni de nada, es que es una realidad que a poco que escarbes la encuentras, no tienes que entrevistar a 1000 para encontrar a una, no, es una realidad que existe. Es claro, quiere mirar para otro lado, es que se quiere mirar para otro lado. Sí, sí, tal cual. Porque si suben los salarios, las familias no lo pueden asumir, porque hoy necesidades de cuidados tienen todas las familias. Si el Estado no puede dar ayuda a todos los ancianos, a toda la gente que no se puede valer por sí misma, entonces, ¿qué hacemos? Es que, claro, es una forma cómoda para las familias que no tienen recursos, no digo que ellos querrían pagar más, pero no pueden, y para el Estado que no se puede encargar, para los servicios sociales. Entonces, claro, mientras no haya una alternativa no se va a querer mirar. ¿Sabes lo que pasa también, Alberto? Sí. Que, claro, las Kelly se organizan, hacen un sindicato, crean fuerza, pero tienen una contraparte con la que negociar. Pero es que en el empleo de hogar se dan dos problemas. Claro, eso es verdad. Pero que para hacer un convenio no hay una contraparte, porque la otra parte tampoco existe como empresa, porque son los empleadores, familias empleadoras. Entonces, es que no hay ni una parte ni la otra. O sea, no hay dentro del empleo de hogar los agentes que puedan negociar un convenio colectivo. Oye, pues muy bien, Sofía. Yo creo sinceramente que cuando en los manuales, cuando yo estudié sociología, dicen que la sociología nació después de la caída del antiguo régimen y nació con gente comprometida que quería un tipo de sociedad nuevo, etc., etc., ¿no? A mí me encanta la sociología comprometida, la sociología que se ocupa de problemas de la gente y de alguna manera de aportar soluciones y a ver cómo. Entonces, en ese sentido, pues enhorabuena y un placer haber inaugurado esta experiencia con tu aportación.